Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Seguimos con los posts semanales que la página de DIR nos publica. Bueno, sin más nada que decir, empecemos. Supervivientes. Finalmente tuvimos éxito en descifrar los datos de la facción que se formó más tarde que todos los demás. Estamos hablando de la facción amarilla. Se puede caracterizar por tres definiciones: comercio, petróleo, ferrocarril. Al principio, las ciudades ahora son partes de la facción, eran asentamientos independientes, pero por razones de beneficio se fusionaron en una alianza. Nos dice que las ciudades eran independientes, pero por razones de beneficio, como lo menciona, se unificaron en una alianza, la facción amarilla conformada por Tiumen, Surgut y Kurgan. Las principales ciudades de la facción son: Tiumen es la ciudad más rica de Siberia, centro y fundador de la facción. La principal ocupación de la población es la refinación del petróleo. Productos refinados en forma de combustible, aceite y otros materiales que alimentan a otras ciudades y facciones. Hay suficiente capacidad para refinar el petróleo, pero no suficiente para la extracción. Nos dice que Tiumen es la ciudad más rica de toda la facción y que fue el fundador de la facción. Esta controla la producción de combustible y también la de otras facciones. Surgut es una ciudad que está en el O, que proporciona producción y suministro de petróleo a Tiumen. A pesar del tipo de actividad, los recientes tienen problemas desastrosos en casi todo. La ciudad y el área circundante han sido desgarrados, así que la única carretera que une a Surgut y Tiumen permanece. La ruta del río podría ser una alternativa para conectar Omsk y Novosibirsk, pero para hacerlo, los barcos necesitan ser reparados y los mutantes a lo largo del camino necesitan ser tratados. Nos dice que Surgut es la ciudad que más problemas tiene en todo ámbito y su zona del campamento está muy mala y hay una única carretera que mantiene a Tiumen y Surgut conectados. Una buena opción para la entrega de petróleo a Tiumen es por el río, pero sus barcos necesitan ser reparados y lidiar con los mutantes a lo largo del camino. Kurgan es una ciudad escasamente poblada centrada alrededor de la estación del tren. La mayoría de la población gasta sus vidas en trenes, ya que es el transporte de mercancías y pasajeros trae los ingresos principales para los residentes. En cada ciudad, la facción necesitará desarrollar una reputación por separado. Menciona que Kurgan es una ciudad con muy pocos pobladores y que se la viven en los trenes, ya que traen pasajeros y la mercancía para el campamento. La moneda principal son las nueces de hierro de la facción roja. Se han utilizado debido a la proximidad geográfica y a la estrecha cooperación entre las facciones. La facción amarilla también utiliza las nueces de hierro como moneda por la cooperación y cercanía entre la facción roja y amarilla. Pero usted, por supuesto, se preguntará, ¿qué pasa con Omsk? La historia de esta ciudad te sorprenderá. Esta ciudad solía ser parte de la facción azul. Hasta que un día un loco general tomó el poder en él y estableció una dictadura militar. Y entonces puso una cuarentena a la ciudad en total, anunciaba que una cepa de un virus mortal se estaba extendiendo más allá de sus fronteras. Recordemos que en la historia del juego, al llegar a este campamento se encuentra en cuarentena y que nos piden en una misión del mismo campamento traer ciertas medicinas para poder acceder al campamento. Bueno, así lo recuerdo. Puede este general supiera que habría una guerra nuclear con todo y virus y anticipó y creó el campamento y lo puso en cuarentena. El ciudadano promedio de Omsk vive como prisionero. Restricciones estrictas, rutinas diarias y la incapacidad de dejar la ciudad a voluntad. Carita triste. Se rumorea que el general tiene un stock de misiles nucleares tácticos, explosivos y otras armas. Él y sus oficiales también controlan el único puente superviviente cruzando el río Irtish, por el cual se cobra una enorme tarifa. Esto permite que Omsk ocupar con confianza la posición estratégica más importante y controlar todo el comercio entre el oeste y el este de Siberia. Nos hace mención que aquí los pobladores son prisioneros y también que ocupan la posición más importante y estratégica para el comercio entre el oeste y este de Siberia. Se rumorea que cuenta con arsenal nuclear, explosivos y armas de todo tipo. Por eso la bandera que asemeja a unos misiles. Capturar Omsk es un objetivo estratégico para cada facción, ya que les permitirá dictar sus términos a los demás. Mientras estamos preocupados por el destino de Omsk, sugerimos que regresemos a la facción amarilla y elegimos un nombre para ello. 1. Cartel, 2. Sindicato de aceite, 3. Camino Dorado, 4. Alianza Comercial, 5. Caravana Negra, 6. Tríada Dorada, 7. Cooperativa de Combustible, 8. Unión de Comerciantes, 9.
Gastrade, o puedes sugerir tu idea en los comentarios. Te invito a comentar qué nombre te gusta o sugerir el tuyo en los comentarios, links directo en la descripción del vídeo.